a los Efesios, en su capítulo 1. Epístola a los Efesios, en su capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al versículo 10. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tomen asiento, amados hermanos. El día de hoy, amados hermanos, es un día especial, ¿no? Es un día de celebración, particularmente este día domingo, porque estamos celebrando, ¿no?, que como iglesia cumplimos 7 años. Y obviamente en eso meditamos en la misericordia del Señor, en su amor. Quizás vamos a tener el tiempo de poder hoy día recordar lo que hemos pasado. Muchos momentos felices, ¿no? También hemos pasado momentos amargos, pero el Señor nos ha sostenido. Y podemos mirar con alegría lo que hemos recibido del Señor. Ahora, la semana pasada terminamos de exponer, ¿no?, la epístola a los Gálatas, y quizás más de alguno esperaba que el día de hoy partiéramos con una epístola. Pero me pareció bueno, ¿no?, aprovechar justamente esta pausa para poder hacer algo que generalmente no hemos hecho. Creo que esta es primera vez en la historia que vamos a predicar un sermón temático un día domingo. Y no va a ser un sermón expositivo, así que quizás no va a ser lo que normalmente usted esperaría de un sermón, ¿ya? Quiero aclarar eso. Así que si la predicación le va a parecer un poco rara el día de hoy, es justamente porque es algo que no hemos hecho nunca. Vamos a presentar una exposición más temática que nada. Así que, de todos modos, pido disculpas a quien le pueda afectar esto el día de hoy. ¿Bien? Ahora bien, también esta predicación el día de hoy apunta justamente a algo que no quiero que se pierda, y yo creo que ninguno de nosotros queremos perder, y justamente tiene que ver con el propósito de la iglesia. Pasan los años, ¿no?, y nosotros somos testigos también de esta cosa que muchas personas en muchas iglesias les pasa. Y que parten con un corazón, con una disposición, con un propósito claro, pero con el pasar del tiempo, con el andar del tiempo, pierden ese propósito, pierden el norte. Y quiero entonces utilizar o aprovechar esta instancia, ¿no?, para justamente hablar de esto, del propósito de la iglesia. Dicho esto, entonces, hermanos, y dicha esta introducción, y porque no, siguiendo con el sermón derechamente, cuando hablamos entonces del propósito del Señor, hoy día acabamos de leer un texto, ¿no?, en Efesios capítulo 1. Y ahí se habla de un propósito en particular del Señor. Podríamos hablar de muchos propósitos, pero hay un propósito en particular, el cual la Escritura lo dice clarísimo. Ahí en Efesios 3, dice en el versículo 9 en adelante, si usted lo quiere leer, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios había propuesto esto. ¿Y cuál es su propósito? Reunir todas las cosas en Cristo. Así, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí entonces vemos un propósito de Dios que es particular, un propósito que se revela, ¿no?, en la Escritura, y es el propósito de Dios, que lo que quiere es reunir todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, en Cristo Jesús. Ahora, pensando en la persona de Dios, ¿no?, Dios es atemporal. Dios está fuera del tiempo. Dios no está sometido a las reglas del tiempo y el espacio como nosotros. Como creador está fuera de esto, ¿no?
Por tanto, en el tiempo de Dios, podríamos decir que ese propósito está hecho en la eternidad. Pero en nuestra cronología, en nuestro tiempo, podemos ver que este propósito no se ha llevado a cabo. Aún. Quiero explicarlo bien. En el tiempo de Dios, todas las cosas ya están hechas, decretadas y hechas en el tiempo de Dios en la eternidad. Pero en nuestro tiempo, en nuestra línea temporal, las cosas no las vemos, no vemos todas las cosas reunidas en Cristo Jesús. Quizás esto lo podríamos ver cronológicamente cuando el Señor venga, ¿cierto? Y finalmente seamos rescatados de este mundo, el Señor se una con su iglesia y finalmente sea así. Pero hoy día entonces vemos que parte de ese propósito no está completo. Ahora bien, en ese mismo propósito, Dios, en esta cronología del tiempo, ha desarrollado un plan. Y ese plan es justamente traer a todos aquellos que van a ser reunidos con el Señor. Estamos hablando de la iglesia. Aquellos escogidos, como también lo leímos en Efesios, predestinados antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, y que tienen que ser llamados entonces al pueblo de Dios, a ser reunidos con Dios. Y ahí entonces cuando nosotros vemos cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene ese propósito glorioso de llevar a cabo los propósitos de Dios. La iglesia, nosotros, la iglesia local, toda la iglesia de Cristo, no está aquí porque sí. Nosotros no estamos en este lado de la eternidad para decir, mira, somos creyentes y maravillosos y quedamos ahí. No, hermanos, tenemos un propósito, una misión como iglesia. Y todo creyente tiene una misión como iglesia. El Señor Jesucristo, la primera iglesia neotestamentaria, que básicamente está compuesta por los apóstoles, les dice, Mateo 28, ¿usted quiere la nota? Mateo 28, en su versículo 18 en adelante, le dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos, por tanto, que lo que ha hecho el Señor Jesucristo con su iglesia es dejarle a cargo una misión en particular. Ojo con esto, porque este sermón es para usted y usted es parte de la iglesia. Entonces, estamos hablando de su propósito como creyente para este lado de la eternidad, para esta vida. Y esto es algo glorioso, ¿por qué? Porque Dios, su misión, su propósito, no lo dejó, no descansó en un gobierno, por ejemplo, en un gobierno terrenal. No lo dejó en el poder político, no lo dejó a la naturaleza, no decidió escribirlo en las nubes. Dios no decidió y no determinó a los ángeles para que hicieran esto, porque el Señor podía usar muchos medios, ¿no? Para reunir todas las cosas en Cristo, pero dejó a un agente en particular, un agente determinado, y ese agente determinado, el que tiene esa misión, es justamente la iglesia. La iglesia tiene esa misión. Y hermanos, el día de hoy vamos a hacer un llamado a que no se pierda ese norte. Ciertamente tenemos que crecer en nuestro carácter, ir formándonos y avanzando en la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero no se nos debe olvidar que como iglesia, corporativamente y personalmente tenemos un propósito, el cual es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es ganar millones, hermano. El propósito de Dios no es Chile para Cristo, no es las consignas que aparecen por ahí, no son estas imaginaciones. El propósito del Señor es traer a su iglesia, la cual, ojo con esto, llega por medio de la predicación del Evangelio que es la misma iglesia la que proclama. Por tanto, hermanos, piensen esto, lo que estamos hablando es una verdad importante. No es una verdad intrascendente, no es una verdad trivial. ¿Por qué? Porque un creyente, escuche bien esto, un creyente que se niega a predicar el Evangelio, un creyente que no predica el Evangelio, no está cumpliendo el propósito que el Señor le mandó. Y eso debe confrontarnos.
Ninguna persona que se diga a sí mismo yo soy creyente de Jesucristo puede negarse o puede apartarse de lo que es la predicación del Evangelio, porque cada creyente forma parte y tiene parte en la gran comisión, la cual es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor y obviamente enseñándole todas las cosas que el Señor ha hecho. Entonces, si usted es un creyente que se dice a sí mismo creyente porque ha creído en Jesucristo, y usted no está predicando y se ha negado a predicar el Evangelio, déjeme decirle, que usted está viviendo un Evangelio sin llevar a cabo el propósito ni la misión que el Señor le ha dado. Y eso es rebelarse contra el señorío de Cristo, porque es Cristo mismo el cual ha determinado este llamado para la iglesia. Ahora, puede hacerlo directo o indirectamente, pero debe participar en la predicación del Evangelio. Quizá usted no es dotado de palabra. Puede ser. Puede ser que usted incluso le dé, no sé, tenga pánico escénico, ya tenga un trauma y no puede hablar ni en público, no le puede hablar a la gente. Pero eso no quiere decir que usted no pueda ser partícipe de la obra de la predicación. Pero puede ser un asistente, puede ser alguien que empuja desde atrás, pero tiene que participar porque es parte de la misión colectiva de la iglesia. Ojo con esto, es importante. Ahora, el día de hoy, y dando quizás esta introducción, quiero tocar algunos puntos, ¿no? Algunos puntos por los cuales la iglesia debe llevar a cabo esta misión. Puntos por los cuales, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser parte de esta comisión. El primer punto, hermanos, es que la iglesia, al momento de llevar a cabo esta gran comisión, es irreemplazable. La iglesia es irreemplazable. Como hemos dicho en la introducción, Dios no dejó un gobierno humano. Dios no dejó una institución. Dios no dejó una empresa. Dios dejó a su iglesia, hermanos. A su iglesia. Y si nosotros vemos, cuando a los que les encanta la historia, ¿no? Y particularmente la historia de la iglesia, todos miramos, a los que nos gusta, porque yo me incluyo en ellos, miramos con mucho amor, ternura, no sé, con admiración, el relato de los hechos. ¿Cierto? Usted va al libro de los hechos y le salta el corazón de ver cómo se mueve la iglesia, cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se fue expandiendo. ¿Y cómo fue? ¿Será que el Señor llamó a un emperador para decirle, mira, ahora tú vas a poner la religión? No, no fue así. Fue la iglesia, hermanos. Iglesia que fue perseguida por ellos. Iglesia que murió por la predicación del Evangelio. Iglesia que se dispuso. Bueno, Hechos 2, versículo 36 en adelante. Predicación, quizás del contexto, usted sabe que está la predicación del apóstol Pedro. La primera predicación del apóstol Pedro, pública. Ese mismo hombre que había negado a Cristo, pero que ahora con valentía predicaba el Evangelio. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro, Dios, llamare. Yo, Juan, la promesa es para todos aquellos a quienes el Señor llamare. Ahora, vemos al apóstol Pedro, ¿no?, llevando a cabo, ¿no?, su misión. Pensemos en los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles después? Después de que el Señor obviamente los llamó, ¿no? Le dijo, id y predicar. ¿Se quedaron los apóstoles ahí en sus casas? Los apóstoles se dedicaron a no sé, a sus propios proyectos. Los apóstoles, no sé, empezaron a congregarse el domingo, ¿no?, porque no tenían más tiempo para la semana. O ellos vivieron por y para su misión. El ejemplo de la Escritura es que ellos vivieron por y para su misión. Y es tanto así que ya sabemos que todos, a sola excepción de Juan, murieron por la fe. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, hermanos, que lo que tenían era una misión dada por su mismo Señor. Ellos se sometieron al señorío de Jesucristo. Y lo que hicieron entonces ahora es llevar a cabo el propósito de Dios, el cual era ir
y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y ellos sabían que tenían que hacerlo por medio de la predicación del Evangelio. Por tanto, eso es un ejemplo para nosotros. De manera personal, cada uno de nosotros tiene que decirse, preguntarse, aproveche esta instancia. ¿Cómo yo entonces entiendo que la iglesia es irreemplazable? Que es mi labor, que no se la dio a otro. En la iglesia, hermanos, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Nosotros somos llamados a llevar el propósito de Dios. Recordemos, Dios no va a escribir en las nubes. Dios no va a hacer un arcoíris gigante para decir, venga por aquí salvación. Dios, dice, determinó utilizar la locura de la predicación del Evangelio para atraer a sus escogidos. Y ahí está usted, pues, hermano. Ahí está usted para ir y predicar el Evangelio. Porque nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora pregúntese esto. Si la iglesia es irreemplazable, pero la iglesia se niega a predicar el Evangelio, ¿cómo Dios va a traer entonces a su iglesia? Dice la Escritura por ahí que va a hacer hablar las piedras, pero el punto es que, hermanos, sería un tiro en los pies, podríamos decir, de los mismos creyentes, negarse a cumplir su propósito. Que básicamente, hermanos, hay algo que le produce al hombre o al creyente particularmente cuando puede ser herramienta en las manos del Señor. Gozo, alegría. Lamentablemente la iglesia lo ve como una carga. La iglesia evangélica, vamos a llamar. Ve la misión de Dios, no, qué lata, ¿no? Que me está sacando de mi zona de confort. Pero no entiende, hermanos, que son las órdenes de Cristo. No basta con decir Cristo es mi Salvador. Recordemos que también Cristo es mi Señor. Por tanto, hermanos, la iglesia debe llevar. Y nosotros estamos quizá hoy día cumpliendo años, no debemos perder el norte. No debemos dejar de predicar el Evangelio, tanto colectivamente como personalmente. Colectivamente vamos, sí. Pero ¿y personalmente? ¿Cómo andamos? Usted quizá acompaña, vamos a la predicación, vamos a la feria, vamos a toda predicación. Ahí usted participa. Pero ¿y en sus casas, con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos? ¿Ahí participa? Usted está ahí. Piensa en esto. Puede que en la cuadra que usted vive, usted es el único cristiano. Y hay una misión dada por usted. El punto es que usted es irreemplazable, no hay otro. ¿A quién le toca? ¿A usted? Que la iglesia es irreemplazable. Segundo punto. La iglesia no es solamente irreemplazable, hermanos, sino que la iglesia es privilegiada. Esto nos lleva también a otro tipo de reflexión. El hecho de que la iglesia tenga un propósito, el cual es el de ir y predicar el Evangelio, para que todas las cosas sean reunidas en Cristo, ¿no? Para traer a todos los que están en tinieblas, escogidos en el Señor antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, hermanos, es un tremendo privilegio. Y la iglesia lamentablemente no lo ve así. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dice lo siguiente. Timoteo capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció. Palabra del apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿no? ¿Y qué le está diciendo? Yo soy indigno de ser un siervo del Señor. Él fue perseguidor, blasfemo y todo, y le dice que obviamente lo hizo por ignorancia, pero él fue entonces tenido por fiel por el Señor a pesar de su maldad. Y ahora entonces él dice, gloria al Señor porque me dio el privilegio de ser
entonces llamado a servirle. La pregunta es esta. ¿Para usted servir al Señor es un privilegio o es una carga? Pero pregúnteselo concienzudamente, ¿no? O sea, objetivamente, mirándolo, apuntando a su propio corazón. Es realmente para mí, porque lo decimos para afuera, ¿no? Es casi como un cliché. Para afuera es, sí, no, es una tremenda bendición, pero internamente en el corazón, la verdad es que en el corazón de muchos hay una carga, un malestar con el servicio. No quiero. Y se nota, ¿por qué? Porque le hace el quito, porque no quiere hacerlo, porque se esconde del servicio. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que no se escondió. Él se entregó, hermanos, porque entendía que el hecho de ser llamado por el Señor para servirle era un privilegio no dado a nadie, hermanos. Que nosotros no merecemos. Por lo demás, nosotros no lo merecemos. Usted no merece ser llamado por el Señor para servirle. Porque déjeme decirle, usted es un pecador, un infiel, un rebelde, su corazón maquina maldad. Usted no tiene méritos para servir al Señor. Hay ausencia total de méritos. Todo lo contrario. Hay méritos para que usted sea condenado. Eso es lo que sí hay. Pero como creyentes hemos sido rescatados, hermanos, y ahora puestos en un lugar de privilegio para servirle a Dios. Esa es nuestra posición como iglesia. Y por tanto tenemos que mirarlo de la manera correcta. Y si podemos predicar el Evangelio, hermanos, sépase que es un tremendo privilegio. Cuando salgamos más rato, sepa esto. Que el hecho de que usted pueda ir y presentar la verdad de Dios es un privilegio glorioso. No es una carga. Por lo demás, es un privilegio desde el momento que usted puede comprender el mensaje. Porque cuando usted predica el mensaje, la gente no lo entiende. La gente aborrece ese mensaje. La gente odia el mensaje del Evangelio, tal como usted lo odió en otro tiempo. Porque de los que conozco aquí, nadie, yo desde nací, aquí no hay cuál es el bautista. Nadie nació con el Espíritu, ¿cierto? Y nadie abrazó inmediatamente la fe. No, todos fuimos rebeldes delante de Dios. Todos aborrecimos el mensaje del Evangelio. Todos nos burlamos de los evangélicos. Eso es una realidad. Todos despreciamos a los evangélicos. Ahora que usted entiende y el Señor ha hecho una obra en el corazón para poder comprender el Evangelio, ¿acaso no es glorioso que ahora primero usted lo pueda entender y que ahora usted lo pueda predicar? Es un privilegio y hay que entenderlo así. Punto número 3. Cuando la iglesia entonces cumple su propósito, lo que está haciendo es justamente seguir las órdenes de su Señor. Está manifestando su señorío, el señorío de Cristo. Jesús en Juan 10:21 dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, hermanos, cuando llevamos a cabo nuestro propósito, no estamos haciendo otra cosa que es hacerle caso a nuestro Señor. Hay muchas formas, ¿no?, en las cuales nosotros le hacemos caso a Cristo, que por lo demás hemos declarado todos que es nuestro Señor. En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En la profesión de cada uno de ustedes ha dicho no, y de hecho, yo sé, usted lo ha dicho, y me lo ha dicho a mí, no, Cristo es mi Señor. Pero déjeme decirle, hermanos, que no basta con decir Cristo es mi Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque hay un grupo de personas a las cuales el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no se trata de lo que yo profese, sino de lo que yo haga. Y aquí vemos algo importante. Muchos dicen Cristo es mi Señor, pero de verdad no se someten al señorío de Cristo. Por tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. No solamente basta con profesar la fe, sino que actuar conforme a mi profesión de fe. Es como lo que dice Juan, ¿no?, en su epístola. La fe sin obras es fe muerta en sí misma. Yo nada saco con decir, sí, yo soy creyente y tengo una experiencia con el Señor ha hecho muchas cosas en mí, si yo soy un rebelde. Porque lo que estoy dando a entender es que realmente Cristo no es mi Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que entender algo muy claro. Si nosotros no seguimos los mandamientos de Cristo, y aquí estamos hablando como iglesia, difícilmente, colectivamente, podemos decirnos iglesia de Cristo.
Una iglesia que se dice cristiana, que no sigue las órdenes de Cristo, es una iglesia que se dice cristiana, pero que no es cristiana. La iglesia de Cristo es aquella que pone a Cristo como su Señor y le obedece. ¿Y cómo le obedece? Llevando a cabo su misión y yendo, ¿no?, a predicar el Evangelio. Número 4. La iglesia no solamente está siguiendo las órdenes de Cristo, sino que los pasos de Cristo. Mateo 20, 27 y 28 dice lo siguiente. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Filipenses 2 encontramos uno de los textos más lindos, ¿no? O más impactantes, podríamos decir, de la Escritura. Que Cristo se humilló a sí mismo, ¿no?, siendo Dios, sin estimar ser igual a Dios. Y se humilló para ser hombre en primer lugar, pero también para ser siervo. Cuando nosotros decimos ser cristianos, no solamente se trata de alguna manera de obedecer a Cristo, sino que seguir sus pasos. Seguir los pasos de Cristo, hermano, es ciertamente muy difícil. Es tratar de apuntar al carácter perfecto, a la estatura del varón perfecto. Y quizás alguien podría decir que es imposible. Lo comprendo perfectamente. Pero eso no quiere decir que no tenemos que esforzarnos en ello. Tenemos que esforzarnos, hermanos, a seguir los pasos de Cristo. Y seguir los pasos de Cristo, hermanos, nos puede llevar a lugares muy terribles, muy difíciles. Lo vemos día a día con hermanos que están sufriendo hoy día en diferentes lugares del mundo. Ellos son asesinados por su fe, porque ellos de verdad, hermanos, de verdad deciden seguir a Cristo, pagando las consecuencias por ello. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a ver una iglesia evangélica cómoda, ¿no? Muy cómoda, particularmente en el mundo, podríamos decir, occidental. La iglesia cristiana en el mundo occidental es una iglesia cómoda, floja. Es una iglesia tremendamente carnal. Es una iglesia tremendamente indiferente, déspota, que no está dispuesta a hacer ningún sacrificio. Que incluso cuando ve la realidad de otros creyentes en otros lugares del mundo, y hoy día tenemos acceso para verlo, incluso miran hacia otro lado. ¿Qué pasaría entonces si Cristo estuviera muriendo en la cruz el día de hoy? ¿También miraríamos por otro lado? ¿Eso es lo que haríamos? Eso no puede ser, hermanos. La iglesia que se despega, ¿no?, de Cristo, de su ejemplo, de seguir sus pasos, de entender que hay que pagar costos por la fe, es una iglesia que ya está desprovista de propósito. Porque ha perdido el propósito celestial, sino que ha abrazado un propósito terrenal. Esto es terrible. Pero vemos una gran cantidad de evangélicos que lo único que hacen es vivir por ellos y para ellos, pero que no les interesa realmente lo que ha dicho su Señor y lo que ha hecho su Señor. En ese sentido, seguir los pasos de Cristo, hermanos, implica realmente morir a nosotros mismos. Poner al Señor, a nuestro Dios, como nuestro ordenador, como nuestro amo. Jesucristo lo enseñó constantemente en la tierra. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Pero no es lo que hacemos nosotros en la iglesia. La iglesia tiene otra declaración. No vengo a hacer la voluntad de mi Padre, sino que vengo a hacer mi propia voluntad. No podemos seguir los pasos de Cristo, hermanos, si seguimos a nuestro propio corazón. Tenemos, hermanos, que negarnos para poder seguir los pasos de Cristo. Punto número 5. La iglesia glorifica a Dios por medio de llevar a cabo la gran comisión. En la epístola a los Romanos, en su capítulo 12, el apóstol Pablo se introduce, ¿no?, diciendo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable y perfecto delante del Señor. No conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que generalmente nosotros somos afectados por el mundo y por sus consignas, somos afectados por este mundo, nos conformamos a este mundo, el mundo moldea la forma en que vivimos incluso el Evangelio. El apóstol Pablo dice que nosotros no podemos hacer sacrificio vivo delante de Dios si seguimos las corrientes de este mundo.
la forma de vivir el evangelio de este mundo. ¿Cómo vive el evangelio este mundo? Y volvamos, ¿cómo lo vive aquí en Occidente, que es donde nosotros vivimos, donde estamos pisando? ¿Cómo lo vive? De una manera totalmente visceral, sentimental, antropocéntrica, egoísta, desprovista de la escritura, desprovista de la obediencia, desprovista del propósito, desprovista. Hermanos, la iglesia no predica el evangelio, si esto es un ejemplo claro. Si nosotros miramos el 100% de la iglesia en este país, ¿cuántas no predican el evangelio? ¿Cuántas están desprovistas del propósito de la iglesia, de Dios para la iglesia? Ayer mi hija me mostraba un video que ayer en el Plaza Oeste un grupo de evangélicos se puso a cantar música evangélica en el mall. Y a eso le llaman evangelismo. Eso es hacer el ridículo. Eso no es predicar el evangelio. Eso es hacer un show. Y lamentablemente lo hacen porque no entienden el evangelio. Porque es una iglesia desprovista de su propósito, desconectada del propósito. La gente va a la iglesia pero no sabe por qué hace vida en comunidad. Muchas iglesias se reúnen, ¿por qué? Porque quieren sentirse bien consigo mismos, porque se acostumbraron por cultura, etc. Pero no entienden cuál es el propósito de la iglesia. Y nosotros no se nos debe olvidar que el propósito primordial de la iglesia es ir y proclamar la gloria de Dios. Escuché por ahí a alguien que dijo, un pastor creo que fue que dijo, mira, nosotros predicamos un año y la verdad que nadie llegó a la iglesia, por eso no predicamos más. ¿Y quién sale a predicar, hermanos, para que la iglesia, en conformidad, si es que la gente llega o no llega? Ese no es el principal propósito de la proclamación del evangelio, hermano. El principal propósito de la predicación del evangelio es glorificar a Dios. Y hermanos, nosotros llevamos predicando en la iglesia, ¿cuántos? 5 años. De los 7, porque aquí nosotros no estábamos acá, estábamos en mi casa. Y hubo pandemia, por eso no pudimos salir. Pero en el momento que llegamos a este lugar empezamos a proclamar el evangelio. Y la verdad que hemos tenido, podríamos decir, muy poco fruto del evangelio. Poco fruto. Para tanta predicación, ¿no? En 5 años predicando. Pero hermanos, nosotros no vamos a predicar por los frutos. Y si tenemos que predicar 30 años más en la feria, con las mismas ganas, con la misma devoción, con el mismo amor, la misma pasión, y no llega nadie, gloria a Dios. Porque nosotros nos vamos por las cifras. Vamos siguiendo las órdenes del Señor, proclamando las buenas nuevas del Señor, proclamando la gloria de Dios. El mensaje del Evangelio es la oportunidad en que la iglesia proclama la gloria de Dios. Si el Señor trae a 1, 5, 1000, gloria a Dios también. Pero si no trae a ninguno, hermanos, sea la gloria dada a Dios. Porque el hecho solamente de proclamar la gloria de Dios por medio del Evangelio, ahí estamos cumpliendo nuestro propósito. Ahí se está cumpliendo. Y con eso entonces, hermanos, nosotros deberíamos estar muy contentos y alegres. Ahora, número 6. La iglesia entonces debe entender que la gran comisión o el propósito de la predicación del Evangelio es algo central en su identidad. La identidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, dice, y ojo, escribiéndole a gentiles, ¿por qué no decirlo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El evangelio, la predicación del evangelio debe ser central en la iglesia de Cristo. Nosotros hablamos de una característica de una iglesia reformada y es justamente la centralidad del evangelio. El evangelio central en la iglesia debe ser central en la vida de la iglesia, debe ser central en la vida eclesiástica corporativa, pero debe ser central en su propia vida. Difícilmente va a ser central el evangelio en su vida, o difícilmente va a mostrar la predicación constante en su vida si es que esa predicación o esa centralidad del evangelio no está en su propio corazón. Si usted quiere ser una persona que predica, que cuando usted está en su casa predica, cuando está con su compañero de trabajo, aprovecha la oportunidad de predicar. Si es que usted va a hacer deporte y ahí predica, si conoce a un amigo, si usted quiere ser una persona predicadora, lo que tiene que hacer primero es que ese evangelio se impregne en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, así lo dice la Escritura, y una película.
El Evangelio, entonces, para que se impregne en el corazón, debe ser meditado y masticado todos los días. Usted todos los días debería masticar el Evangelio. El Evangelio debería predicárselo a sí mismo todos los días. Es que el Evangelio, hermanos, es nuestro motor. Nosotros, por medio del Evangelio, hemos encontrado la vida. El mensaje del Evangelio es el mensaje que proclama la gloria de Dios. Es el mensaje del Evangelio, hermanos, el que puede traspasar, el que el Señor usa para traspasar a personas desde las tinieblas hacia la luz admirable. Y si, hermanos, si nosotros no está centralidad en nuestro propio corazón, ¿quién lo va a tener, hermano? ¿A quién le va a predicar? Hay que cuidar el corazón. Ahora, corporativamente nosotros también tenemos que cuidarnos de esto. Como iglesia local, nosotros tenemos que mantener la centralidad del Evangelio. Por eso, para que ustedes quizás entiendan, por eso la iglesia tiene un culto evangelístico. Eso es para los más nuevos. Porque no entienden ¿por qué hay que tener un culto exclusivo para el Evangelio? Por eso. Porque la centralidad del Evangelio es un distintivo de una iglesia reformada. Porque entendemos nosotros que es central en el plan y en la identidad de la iglesia. El apóstol Pedro está llamando a la iglesia para decirle, miren, ustedes tienen una identidad. Pueden ser conocidos como un grupo, el cual puede llamarse así real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es un grupo, hermanos, selecto, ¿no? De personas, las cuales tienen una identidad diferente. Una identidad de servidores del Señor, de los proclamadores de la gloria de Dios. Por tanto, nuestra identidad en la iglesia no puede ser algo que esté desapegado. Nosotros no venimos a la iglesia a emocionarnos, ¿cierto? Iglesias para emocionarse hay hartas. Escenarios, luces, música. Y ustedes, si quieren emocionarse, vayan a emocionarse. Pero ese no es el mensaje, ese no es el llamado a la iglesia. El Señor no llamó a la iglesia para emocionarse. El Señor llamó a la iglesia para cumplir un propósito. Y tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Amén? Punto número 7. Esto es algo hermoso. La iglesia debe entender que aquellos que cumplen la misión son vistos como preciosos por Dios. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está hablando de la predicación del Evangelio. Y la Escritura dice entonces, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No se refiere o no hace referencia a otra persona que no sean estos mismos que proclaman la gloria de Dios por medio del Evangelio. El Señor en su palabra dice que estos son preciosos, hermanos. Cuando nosotros vamos a predicar, por más que encontremos oposición, que encontremos, no sé, el desprecio, que encontremos la indiferencia de la gente, eso da lo mismo, hermano. ¿Cómo te fue la misma? No, 10 me dijeron que no. Bueno, gloria a Dios si 10 te dijeron que no. Por lo menos ya intentaste hablarle a 10 personas. Gloria a Dios, porque no te debe interesar, hermano amado, lo que la gente diga. Debe interesarte que cuando tú fuiste, Dios te ve como precioso. Dios te ve como precioso. Eso es lo único que importa. Cuando usted se dispone en su corazón y en sus miembros a ir, y yo voy a ir a proclamar la gloria de Dios, ya en ese momento Dios lo ve como precioso, aunque todos le digan que no, aunque lo insulten, aunque le digan lo que le digan, Dios lo ve a usted como precioso. Cuando Dios ve una iglesia local, ¿no? También, que se ha dispuesto a proclamar el Evangelio, Dios ve a esa iglesia como preciosa. Ahí está su tesoro, dice la Escritura, ¿no? Ellos son preciosos para mí porque son mi pueblo. Dios no quiere, y vuelvo a repetirlo, Dios no quiere que nosotros estemos todos emocionados aquí, no es la intención de la iglesia. La iglesia no se mide por la cantidad de lágrimas que bota. No es una vara de medir real. La iglesia se mide por lo que hay en el corazón. Y si en el corazón está el Evangelio, si en el corazón está la gloria de Cristo, entonces la iglesia va a manifestar eso. Y nosotros tenemos que preocuparnos de no perder eso. Nosotros empezamos a cambiar, ¿no?, la centralidad de las cosas que sabemos que tenemos que hacer por emocionalismos. Usted tiene que prender un warning, una alerta. Martin Lloyd Jones fue un predicador muy conocido. El último de los puritanos, se le dice. Un siervo de una iglesia quizás grande, tenía mucha gente que lo iba a ver, ¿no? Una iglesia, una congregación hermosa. Pero él murió. Y pasó algo terrible con esa iglesia. Perdió el norte.
Tanto así que sacaron el púlpito del centro de la iglesia, porque le resultaba muy ofensivo a la gente. Eso es perder el norte. Hermanos, nosotros no tenemos que permitirnos eso. Las generaciones van a pasar. La iglesia del mañana van a ser ustedes, los más jóvenes, los niños, ustedes. Nosotros, el diácono, ya nos quedan pocos años, el Señor nos llama, vamos a pasar. Hay hartos también que son migrantes también, ¿no? Pero van a venir nuevas generaciones. Y aquí el punto es que la iglesia no pierda nada. La iglesia no depende del pastor, no depende del diácono. La iglesia en este sentido somos todos. La membresía es fundamental en este sentido, que va a ordenar entonces cuál es el destino de la iglesia. Yo puedo salir de aquí mañana y me atropellan y nos vemos allá arriba. El punto es qué va a pasar con ustedes, qué van a defender. La iglesia es la que no debe perder, ustedes son los que no tienen que perder en el norte. Ojo con esto, hermanos. La identidad de la iglesia se relaciona con la proclamación del evangelio y con cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ese es nuestro norte, ese es nuestro propósito. Como octavo y último, la iglesia debe entender que como funcionamos como un cuerpo, entonces nosotros debemos esforzarnos, cuidarnos, amarnos, animarnos, para llevar a cabo juntos el propósito de Dios. Volviendo a Filipenses 2, el apóstol Pablo se introduce así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Efectivamente, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es llamada por el Señor para ser un cuerpo. Nosotros somos uno, somos una iglesia compuesta por diferentes creyentes. Pero en esa colectividad, ¿no? En esta colectividad, cada uno de nosotros tiene una misión individual. Y es la de entregarnos los unos a los otros. Morir a nosotros mismos. Servirnos los unos a los otros. Apartarme de mis pretensiones, de mis deseos, de mis comodidades, de mis consignas, de mis pensamientos, de mis premisas, de mi filosofía. ¿Para qué? Para servir y amar a los demás, para apoyar a mis hermanos, para alentar a mis hermanos, para ser parte de esta gran comisión colectiva que es la de llevar a cabo el propósito del Señor. Ahora, en este sentido quiero ser muy claro y, ¿por qué no, confrontacional? Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿qué es lo que aporta usted en ese sentido? ¿Cómo anda usted con eso? ¿Cómo está su nivel de autonegación? ¿Cuánto se ha dispuesto para servir a sus hermanos? ¿Cuánto usted se niega a sí mismo diariamente para servirle a los demás? Para mirar las necesidades de la iglesia. ¿Cuánto usted se despoja, ¿no? Siguiendo los pasos de Cristo? ¿Cuánto usted ama a los demás? ¿Cuánto están los demás en sus pensamientos y sobre todo en sus acciones? Porque no basta tener este amor, ¿cierto? Muy romántico, ¿no? Por la iglesia. Sí, es que yo amo la iglesia, le tengo un cariño hermoso y yo en mi intimidad oro por mis hermanos. Pero hermano, usted aparece una vez al mes. No, se trata de lo que yo hago por la iglesia. ¿Por qué? Porque no basta con decir yo amo la iglesia, sino que se tiene que notar en mis acciones. Yo estoy ahí, yo participo con mis hermanos, yo voy a mis hermanos, yo soporto a mis hermanos, yo perdono a mis hermanos, yo les sirvo a mis hermanos, yo apoyo a mis hermanos, yo realmente he volcado mi corazón a Cristo, a la iglesia de Cristo, como Cristo lo hizo por su iglesia, porque no se olvide que el Señor murió por su iglesia. Efesios 5, esposos amen a sus esposas
como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo de Cristo es morir por la iglesia de Cristo. Ahora, juntos llevamos a cabo esa gran comisión, el propósito de la iglesia, pero ¿cómo usted aporta, hermano? Tiene que cambiar esa manera que quizás usted puede ser indiferente, puede ser negligente, puede ser flojo, usted puede ser egoísta, ególatra, usted puede ser cómodo, carnal y todo lo que sea, pero usted tiene que morir a eso si usted realmente quiere glorificar a Dios en esto. Tiene que morir a sí mismo, tiene que negarse. Hermanos, niéguese. No puede seguir a Cristo si no se niega. ¿Qué dice la Escritura? El que quiere venir en pos de mí, niéguese así. Todos los días. Niéguese. Tome su cruz. Sea valiente. Sea forzado. Ahí sí le creo Josué 1:9. Ahí sí, ahí se lo compro. No para que tenga empresa, ni sea el primero en la lista, no, no, no. Ahí se lo creo. Esfuércese, sea valiente para negarse. Esfuércense en autonegarse. Tome su cruz y siga a Cristo muriendo a sí mismo. Así usted va a glorificar a Dios. Así nosotros como iglesia vamos a glorificar a Dios. Si no, no lo vamos a hacer. Tengamos cuidado. Esforcémonos. Termino con este texto. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Esperemos que esos siervos seamos nosotros. Amén. Cantemos al Señor.